Hoy comenzamos con un libro que pude leer este verano. El libro es 45 millones de antifascistas, escrito por Gianni Oliva, un gran historiador, una persona extremadamente seria, un académico que a lo largo de los años ha reconstruido varios eventos relacionados con la Segunda Guerra Mundial. Y no solo eso. Gianni Oliva recupera una frase atribuida a Winston Churchill en el título. En Italia, hasta el 25 de julio de 1943 había 45 millones de fascistas. Desde el día siguiente, 45 millones de antifascistas, pero no me consta que Italia tenga 90 millones de habitantes. La provocación de esta frase, que como dije, se atribuye a uno de los personajes históricos que ven detrás de mí, es evidente. ¿Cómo es posible que un país en el transcurso de 24 horas esencialmente no solo cambie de opinión, cambie gran parte de sus costumbres, cambie renegando en parte de lo que era? Y sobre todo porque aquí es donde comienza el trabajo de Gianni Oliva. ¿Cómo es posible que no se analice completamente ese pasado, permitiendo que algunos protagonistas de ese pasado regresen, o se queden en su lugar, o incluso hagan carrera? Y este es el paradoja que Gianni Oliva analizó en su libro. Hablar de historia no es sencillo. Se necesita una gran documentación y un largo trabajo detrás. Si miramos la historia de la Italia fascista, no podemos afirmar que todos los italianos eran fascistas. Historiadores lo recuerdan desde 1922 a 1943. Durante ese tiempo, muchos italianos se mostraron como fascistas, pero en su mayoría por oportunismo. Tener la tarjeta del partido, tener la cimice, el distintivo para la solapa, permitía hacer carrera, especialmente en la administración pública. En un punto, sin inscripción en el BNF y sin la címice en la solapa, era imposible hacer carrera. Por el contrario, existía el riesgo de estancarse o hasta perder el empleo. Bueno, si todo esto es algo que podría ser tolerable o conocido, ¿cómo definir a quién era fascista? No por conveniencia o necesidad, sino por convicción. Y que de repente se encontró teniendo que lidiar con un Estado que había cambiado, mutado, que ya no era el mismo de antes. 20 años de dominio fascista habían moldeado al país, lo habían transformado de una frágil e imperfecta democracia liberal, la del Risorgimento, a una dictadura pura y simple. Salir de esa dictadura, de los cánones de esa dictadura que había moldeado a la juventud, que había impuesto cánones precisos, no solo en la vestimenta o en el lenguaje, implicaba reinterpretar la historia nacional y realizar un análisis exhaustivo, el cual no se ha llevado a cabo. Gianni Oliva, en su libro No quiero arruinarlo demasiado, porque quiero dejarles el placer de leerlo. De hecho, les invito a comprarlo y leerlo. Profundiza en algunas cuestiones precisamente relacionadas con todo esto. Ciertamente no se puede decir que todos eran fascistas, como todos antifascistas. Durante el fascismo, algunas zonas de Italia se mantenían orgullosamente antifascistas, y eran áreas que el propio fascismo declaraba perdidas, irrecuperables para la causa del régimen. Consideren, por ejemplo, a los portuarios en Livorno, Génova e incluso Monfalcone. Todas categorías acostumbradas al duro trabajo, y en las que las cuestiones sindicales habían hecho mella desde hace mucho tiempo. Exactamente, para rechazar la retórica del régimen e incluso los métodos del régimen. O piensen en Romaña, la Roja Romaña, con Ravenna como bastión del Partido Republicano, y continuará siéndolo hasta la época de Tangentopoli en la posguerra. Todas estas áreas no son afectadas o permeadas por el fascismo. Hay algunos elementos fascistas en estas áreas, pero no se puede decir que el fascismo hubiera tomado el control total de estas zonas y que hubiera convencido a la población de adoptar su línea. Así que con la caída del fascismo, el 25 de julio del 43 y en los días siguientes, se tiene la medida real de quién era fascista por convicción, quién por necesidad, quién por oportunismo, quién por apariencia y quién realmente nunca lo había sido. Pero quién había ocupado ciertos cargos y tal vez incluso había manifestado una adhesión no formal, pero real, convencida, ideológica,
régimen que hasta hicieron 3 casos variados analizados por Gianni Oliva. En su libro hay 2, extremadamente simbólicos. Uno concierne a Gaetano Azzariti. ¿Lo conoces? Quizás no, a menos que seas napolitano. Quizás recuerden que hace algunos años, hace demasiado tiempo, una calle en Nápoles de la municipalidad, cerca de la universidad, estaba dedicada precisamente a esto, Gaetano Azzariti. Y hace años, esta calle fue renombrada en honor a Luciana Pacifici, una niña nacida el 28 de mayo de 1943 y que murió siendo aún un bebé, esencialmente mientras era deportada a Auschwitz. ¿Por qué este cambio? Porque Gaetano Azzariti había sido sí un jurista, un político, había sido ministro de Gracia y Justicia, el primer gobierno Badoglio, incluso presidente del Tribunal Constitucional del 57 al 61. Pero antes que nada, había sido un antisemita, un fascista convencido y presidente de la Comisión sobre la Raza durante el régimen. Imaginen a un hombre responsable de las leyes, de las normativas que son la base de nuestra sociedad, que se adhiere convencidamente al régimen, que hace carrera durante el régimen, que incluso manifiesta sus propias convicciones antisemitas, complaciéndose de cómo el igualitarismo dominante, sin diferencia de edad, de sexo y religión, quizás ya no es el tipo de dogma indiscutible, y el fascismo ha relegado estas teorías al ático. Palabras de Gaetano Azzariti. Gaetano Azzariti, que en 1938 se adhiere al Manifiesto de la Raza, el documento que hace que el régimen finalmente muestre su verdadera cara en términos de racismo. Es el documento que proscribe a grandes personalidades, incluso de la cultura, solo porque son judíos o están casados con ciudadanos judíos. Todo esto representa una página de vergüenza para nuestro país. Sin embargo, Gaetano, que formó parte de la comisión que promulgó las leyes raciales, que fue presidente de la comisión llamada Tribunal de la Raza, en la Dirección General de Demografía y Raza del Ministerio del Interior. Una comisión que podía declarar la no pertenencia a la raza judía, incluso en desacuerdo con los resultados de los actos del Estado civil. En resumen, la comisión que debía evaluar las solicitudes presentadas para entender si la persona era o no judía, si podía tener derechos civiles o debía ser discriminada. Aquí tenemos a una persona de este tipo, después de la guerra, que se desarrolló parcialmente en la clandestinidad de los conventos tras la caída de Roma. Después de una guerra, esta persona obtiene cargos importantes, al igual que otros. ¿Por qué? También hay muchos casos de militares. Pensemos en Gastone Gambara, quien fue rehabilitado por la República Italiana, obteniendo también la reincorporación al servicio, el reconocimiento de su rango, el derecho a sueldo y pensión, rechazando las solicitudes de la Yugoslavia de Tito para procesarlo, para entregarlo para un juicio, a pesar de que su nombre estaba en la lista de criminales de guerra. Pensemos en otro personaje público, Marcello Guida. Se le llamaba así a un policía, pero no a cualquier policía, no al policía de barrio o al informante en la esquina de la calle. Pero señores, director del exilio político de Ventotene, antes incluso subdirector de la colonia penal de Polza. Para quien no lo sepa, Polza y Ventotene, durante el fascismo, eran parte de las cárceles especiales, aquellas en las que se confinaba a los enemigos del régimen. ¿Y quiénes eran estos enemigos? Políticos. Adversarios que no se habían doblegado, que no habían huido, que habían querido manifestar su desacuerdo. Comenzando por Antonio Gramsci, o personalidades del mundo de la cultura que no habían aceptado doblegar su inteligencia al servicio del régimen, o otros enemigos. Enemigos, a veces surrealistas. ¿Por qué se preguntarán cómo puede un comerciante, un abogado, ser llamado enemigo del régimen? ¿Cómo puede un hombre del que probablemente muchos nunca han oído hablar, como Domicio Torrigiani, que básicamente era un abogado? Fue exiliado solo porque Domicio Torrigiani era el gran maestro de la masonería italiana del Gran Oriente de Italia en ese momento. Fue enviado al exilio. Aquí sufrió tratos muy duros, golpes que incluso le costaron la vista. Y fue enviado a casa, cuando ya estaba casi ciego, enviado a casa solo para morir. Ponza y Ventotene eran parte de este sistema criminal del régimen fascista. Y Marcello Guida, este joven policía de la época, cumplía las órdenes hasta el final. También había hecho carrera, se había negado solo una vez a obedecer las órdenes. Cuando en las colonias penales de las islas llegó una corbeta que transportaba nada menos que a Benito Mussolini. Aquí, en esa isla que también acogió a Altiero Spinelli, uno de los padres de Europa,
que precisamente allí redactó el primer manifiesto de Ventotene para el nacimiento de la utopía europea. Mussolini no puso pie porque guía, por razones de seguridad. Debido a la fuerte presencia alemana y a la numerosa colonia penal, alrededor de 900 confinados. A pesar de las vacaciones, como decía algún político hace algunos años, decidió enviar de vuelta a la tierra firme a Mussolini guía en la posguerra. No fue purgado, no tuvo que responder por lo que había hecho en absoluto. Se benefició de la amnistía Togliatti, con la amnistía promulgada para pacificar el país después de la fase de resistencia. Con la idea de poner una piedra sobre el pasado, la amnistía, que quizás fue un error, se convirtió en jefe de policía, en Gorizia, Trieste, en Turín, en Milán durante el Otoño Caliente, en Milán en diciembre de 1969. Plaza Fontana. Él era el jefe de policía cuando estalló la bomba. Él era el jefe de policía que respaldó las decisiones de la oficina política dirigida por el doctor Allegra. Él era el hombre que pidió hacer cantar, es decir, hacer confesar, a los anarquistas detenidos, incluido el pobre Pirelli, como si fueran los jilgueros de la risueña isla de Ventotene. No es una coincidencia que Sandro Pertini, quien en diciembre del 69 era presidente de la Cámara, se negó a estrechar la mano del jefe de policía. Guía Sandro Pertini había experimentado en su propia piel. ¿Qué era el confinamiento de la policía fascista? Había experimentado en su propia piel los métodos de la policía fascista. Marcelo Guida, Gaetano Attariti y muchos como ellos están todos en el libro de Gianni Oliva, que plantea una pregunta pesada. Porque la República Italiana no tuvo la fuerza para reconsiderar la fase del fascismo, de entender qué era lo que estaba mal en el fascismo, pero sobre todo en los hombres que se habían unido al fascismo y que se habían propuesto al servicio de la República. ¿Por qué la República Italiana, durante tantos años, durante décadas, continuó confiando en exfascistas? Especialmente en la administración pública, tribunales, ministerios, oficinas y fuerzas armadas, en lugar de promover una clase distinta, acorde a los valores republicanos. ¿Por qué? Quizás porque era más sencillo, quizás porque era más cómodo, quizás porque había lógicas superiores, quizás porque, en el fondo, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, comenzaba una nueva fase, la de la Guerra Fría, donde la experiencia de los exfascistas podía ser útil. Todas preguntas que nos hacemos hoy dentro de la historia, que yo mismo les hago a ustedes. ¿Por qué no ocurrió ese proceso que en Alemania fue de justificación? ¿Por qué motivo? Quizás había algunas conveniencias fundamentales. Quizás había algo no dicho. Quizás, como anticipamos antes, esa amnistía Togliatti, que debía curar las heridas, no fue más que un lavado. Por los pecados ajenos, los pecados de quienes habían oprimido, golpeado, torturado, asesinado a sus propios compatriotas. Durante más de 20 años y luego en la guerra. Quizás se cometieron errores de juicio, errores de cálculo. Quizás se pensaba que la República, nacida en junio de 1946 a partir del referéndum, ya podría tener los anticuerpos para absorber elementos enfermos, evitando infectarse. ¿Realmente fue así? Les dejo la duda. Y también les reitero la invitación a leer el libro de Gianni Oliva, tal vez leyéndolo. ¿También se les ocurrirán estas preguntas o tendrán más? ¿Por qué cuando aún hoy, en 2024, nos damos cuenta de que existen intentos de reescribir la historia, de domesticarla, de minimizar ciertas responsabilidades o de crear nuevas, donde no las había, simplemente para suavizar las posiciones de alguien? Bueno, entonces esas preguntas regresan y nos preguntamos cuánto necesitaría nuestra sociedad en una fase de desfascistización de sus propios rangos ministeriales. Y no solo eso. ¿Y cuánto, incluso hoy, la sociedad italiana necesitaría analizar y discutir el periodo de las 2 décadas, para liberarse de un fantasma abrumador que no es solo el de Mussolini, fusilado en hongo y colgado boca abajo en la Plaza Loreto, o de esa llama que arde sobre su tumba en Predapio? Más bien es el espectro abrumador de un pasado que no hemos logrado ni analizar ni entender, permitiendo, por el contrario, a quienes vivieron y actuaron en ese pasado, continuar operando en el presente y en el futuro. Quizás no con los valores de la República, sino basándose en esa experiencia trágica y terrible que ha costado tantos dolores a nuestro país, que ha infligido tantos dolores a nuestros ciudadanos, y que solo merecería terminar en los libros de historia, como historia precisamente pasada.
Gracias.